La lluvia fina y persistente caía sobre la ciudad como un velo de tristeza, envolviendo el cementerio en una atmósfera sombría y helada. El aire olía a tierra mojada y a crisantemos mustios, un aroma que Isabella Fuongan asociaría para siempre con la pérdida más desgarradora de su vida. De pie, erguida a pesar del temblor que recorría sus miembros, observaba cómo el ataúd de caoba oscura descendía lentamente hacia la tierra fría. Dentro yacía su padre, Tran Quoc Hung, el pilar de su existencia, el brillante fundador y presidente de Fuon Huang Global, un hombre cuya vitalidad parecía inextinguible hasta hacía apenas una semana. Isabella vestía un sencillo traje negro de corte impecable. Su largo cabello oscuro, recogido en un moño bajo, que dejaba al descubierto la palidez de su rostro y la tensión en su mandíbula. Sus ojos, normalmente vivaces y penetrantes, estaban ahora velados por un dolor profundo, pero también por una incipiente y peligrosa determinación. A su alrededor, socios comerciales, empleados leales y algunos parientes lejanos murmuraban condolencias. Pero sus palabras apenas llegaban a sus oídos. Estaba aislada en su burbuja de incredulidad y una creciente rabia. Un accidente automovilístico. Esa había sido la explicación oficial. Un conductor ebrio que se había saltado un semáforo en rojo, impactando de lleno el vehículo de su padre. Demasiado simple, demasiado conveniente. Su padre era un hombre meticuloso, su chofer, un profesional con décadas de experiencia, y Tran Quoc Hung, en el umbral de cerrar el trato más importante de su carrera, un acuerdo que catapultaría a Fuon Huang Global a la estratosfera de los negocios internacionales. Tenía demasiados enemigos envidiosos. Entre la multitud distinguía rostros compungidos, algunos genuinamente afectados, otros apenas disimulando una satisfacción maliciosa. Y luego estaba él, Ricardo Valeriano, el magnate rival, presidente de Valeriano Corp, observándola desde una distancia prudente, con una expresión de falsa solemnidad que a Isabella le revolvió el estómago. Sus ojos grises, fríos como el acero, se encontraron con los de ella por un instante, y en esa fugaz conexión, Isabella no vio compasión, sino el brillo calculador de un depredador que ha eliminado a un obstáculo. La ceremonia concluyó. La gente comenzó a dispersarse, dejando a Isabella sola con sus pensamientos más oscuros frente a la tumba recién cubierta de flores. El frío de la tarde calaba hasta los huesos, pero era un frío distinto el que la consumía por dentro. Era el hielo de la sospecha, de la certeza intuitiva de que la muerte de su padre no había sido un capricho del destino. Recordó la última conversación con él, apenas unas horas antes del supuesto accidente. Hablaba con entusiasmo sobre la fusión inminente, pero también mencionó, casi de pasada, unas tácticas sucias por parte de la competencia para sabotear el acuerdo. «No te preocupes, hija», le había dicho con su característica confianza. «Tengo todo bajo control. Nadie podrá detener a Fuon Huang Global». Palabras que ahora resonaban con una ironía cruel. Esa noche, en la imponente mansión familiar, ahora silenciosa y vacía sin la presencia de su padre, Isabella se encerró en su estudio. Sobre la mesa de roble macizo, extendió los informes preliminares de la policía, las fotografías del siniestro, los artículos de prensa. Buscaba algo, cualquier cosa que confirmara sus temores, y lo encontró. Un detalle minúsculo, pasado por alto por los investigadores oficiales, la trayectoria improbable del supuesto vehículo del conductor ebrio según el ángulo del impacto, la ausencia de marcas de frenado donde deberían haber estado, pequeñas inconsistencias que, sumadas, pintaban un cuadro perturbador. Revisó también los últimos movimientos financieros de Valeriano Corp. Habían estado perdiendo terreno frente a Fuon Huang Global durante el último año. El acuerdo que su padre estaba a punto de cerrar
Los habría dejado en una posición casi insostenible en varios mercados clave. Ricardo Valeriano tenía el motivo, los recursos y Isabella estaba convencida, la crueldad necesaria. Pero necesitaba pruebas, pruebas irrefutables que lo llevaran ante la justicia y destrozaran su imperio construido sobre cimientos que ella sospechaba corruptos. Ir a la policía con meras conjeturas sería inútil, especialmente contra un hombre con la influencia de Valeriano, cuyas redes se extendían profundamente en la ciudad. No, debía actuar de otra manera. Debía acercarse, infiltrarse, convertirse en una sombra dentro de su propia casa. La idea surgió en su mente, audaz y peligrosa. Si quería descubrir la verdad, tendría que renunciar a todo lo que era, al menos temporalmente. Dejar de ser Isabella Fuongan, la heredera multimillonaria, la brillante joven graduada con honores en economía y finanzas, la mujer que muchos ya veían como la sucesora natural al frente de Fuong Huang Global. Tendría que convertirse en alguien insignificante, invisible, alguien como una empleada doméstica. Un escalofrío recorrió su espalda, no de miedo, sino de una extraña y febril excitación. Era una locura, un plan descabellado que podría costarle todo, incluso la vida, pero la imagen del rostro de su padre, sonriente y lleno de vida, y luego la frialdad de los ojos de Ricardo Valeriano en el cementerio, avivaron la llama de su determinación hasta convertirla en un incendio voraz. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada. Las luces parpadeantes parecían diamantes esparcidos sobre un terciopelo negro. Su ciudad, la ciudad que su padre había ayudado a construir, la ciudad donde ahora un asesino caminaba libre. «Padre», susurró al viento nocturno, la voz quebrada pero firme, «te juro que descubriré la verdad. Te juro que el responsable de tu muerte pagará por lo que ha hecho. No descansaré hasta que se haga justicia. Esta es mi promesa, mi deuda de sangre». La decisión estaba tomada. Durante los siguientes días, Isabella se movió con una precisión y sigilo que habrían sorprendido a quienes solo conocían su faceta de joven empresaria. Primero, aseguró la lealtad de un puñado de personas clave dentro de Fuong Huang Global, entre ellos el jefe de seguridad de su padre, el señor Park, un hombre coreano reservado y extremadamente eficiente que había servido a su familia durante más de 20 años, y la señora Lan, su asistente personal, una mujer discreta y de una inteligencia aguda. Les confió solo una parte de sus sospechas, lo suficiente para que entendieran la necesidad de su ausencia temporal y para que mantuvieran la empresa a flote, resistiendo cualquier intento hostil de adquisición, especialmente por parte de Valeriano Corp. Luego, comenzó la transformación. Se deshizo de su guardarropa de diseñador, de sus joyas, de cualquier rastro de su vida anterior. Aprendió a cocinar platos sencillos, a limpiar con eficiencia, a moverse sin llamar la atención. Estudió el comportamiento y el lenguaje de quienes trabajaban en el servicio doméstico, practicando una humildad que le era ajena, pero que debía volverse su segunda piel. Cortó su largo cabello en un estilo más común y dejó de usar maquillaje, permitiendo que unas discretas gafas de montura sencilla ocultaran parcialmente la intensidad de su mirada. El paso final fue crear su nueva identidad, Annelies Morales, una joven de provincias, con referencias falsificadas pero creíbles de trabajos anteriores en casas de familias menos opulentas, buscando una oportunidad en la gran ciudad. Consiguió, a través de una agencia de empleo de poca monta y un soborno bien colocado, que su solicitud llegara a la mansión Valeriano, quienes casualmente buscaban cubrir una vacante de última hora en su personal de limpieza. El día de la entrevista, Isabella sintió un nudo de nervios en el estómago, pero su rostro, ahora el de Annelies,
reflejaba solo una tímida esperanza: la jefa de servicio de la mansión Valeriano, una mujer severa y de mirada escrutadora llamada Doña Elvira. La inspeccionó de arriba abajo. ¿Tienes experiencia en casas grandes?, preguntó doña Elvira, su voz cortante. Sí, señora, respondió Annelies con la inflexión adecuada de su misión. He trabajado en la hacienda de los Mendoza y en la casa del doctor Robles en mi pueblo. Sé limpiar, planchar y aprendo rápido. Mencionó nombres y lugares lo suficientemente lejanos y modestos como para no levantar sospechas, pero con detalles verosímiles que el señor Park había investigado y preparado para ella. Doña Elvira pareció dudar un instante. Aquí el trabajo es duro y las exigencias son altas. El señor Valeriano es muy particular con el orden y la discreción. Un error y estás en la calle. ¿Entiendes? Sí, señora, entiendo perfectamente. Soy muy trabajadora y discreta. La mirada de Annelies era baja, respetuosa, por dentro. Isabela analizaba cada palabra, cada gesto de la mujer, almacenando información. Tras unas cuantas preguntas más sobre sus supuestas habilidades y disponibilidad, doña Elvira asintió con parsimonia. Bien, puedes empezar mañana. Se te asignará un uniforme y un cuarto en el ala de servicio. El sueldo es el estándar. Desayuno a las 6 en punto en la cocina del personal. No llegues tarde. Un parco. Gracias, señora. No la defraudaré, selló el pacto. Al salir de la imponente mansión Valeriano, cuyos muros de piedra gris se alzaban como una fortaleza, Isabela Fuongan, ahora Annelies Morales, respiró hondo. Había dado el primer paso. Había cruzado el umbral del territorio enemigo. El miedo era una corriente subterránea, pero la sed de justicia y la memoria de su padre eran un motor mucho más poderoso. La fachada de Annelies era su escudo y su arma. Nadie sospecharía de una simple sirvienta. Nadie vería a la heredera de Fong Juan Global moviéndose silenciosamente por los pasillos, observando, escuchando, esperando el momento de desenterrar la verdad y cobrar la deuda de sangre. La partida de ajedrez más peligrosa de su vida acababa de comenzar. Y ella, la reina disfrazada de peón, estaba lista para hacer su primer movimiento, la noche anterior a su primer día de trabajo. Apenas durmió. Su mente era un torbellino de planes, de posibles escenarios, de los rostros de su padre y de Ricardo Valeriano. Sabía que el camino sería arduo y lleno de peligros. Un solo desliz, una palabra equivocada, una mirada demasiado inteligente, y todo podría venirse abajo. Pero rendirse no era una opción. La imagen de su padre, traicionado y asesinado, la impulsaba hacia adelante con una fuerza implacable. Había jurado venganza, y los Fuonan siempre cumplían sus promesas. El primer rayo de sol aún no había teñido el horizonte cuando Annelies se despertó sobresaltada por el agudo sonido de un viejo despertador. La pequeña y austera habitación en el ala de servicio contrastaba brutalmente con el lujo que había vislumbrado el día anterior en las áreas principales de la mansión Valeriano. Las paredes desnudas, una cama estrecha con un colchón delgado y un pequeño armario eran ahora su realidad. Por un instante, la Isabela Fuongan, que aún residía en su interior, sintió una oleada de rechazo, pero la ahogó rápidamente. Era Annelies Morales, y Annelies Morales estaría agradecida por tener un techo y un trabajo. Se vistió con el uniforme gris y blanco, rígido y sin forma, que doña Elvira le había entregado, un atuendo diseñado para borrar la individualidad, para hacerla invisible. Se recogió el cabello en una coleta apretada y se calzó unos zapatos sencillos y prácticos. Al mirarse en el pequeño espejo astillado colgado en la pared, apenas se reconoció. La transformación era más profunda que el simple cambio de vestimenta. Era una coraza que se estaba forjando. La cocina del personal bullía de actividad silenciosa cuando llegó.
Unas pocas cabezas se giraron brevemente hacia ella, curiosas. Antes de volver a sus tareas, nadie habló. El desayuno consistió en café aguado y pan duro, consumido de pie o en taburetes desvencijados. Annelies observó a sus compañeras rostros cansados, movimientos mecánicos, algunas jóvenes como ella, otras con la resignación de años de servicio grabada en sus facciones. Sintió una punzada de empatía, pero también una fría determinación. No estaba allí para hacer amigas, sino para encontrar a un asesino. Doña Elvira apareció puntualmente, su mirada de halcón barriendo la estancia. «Morales», dijo, su voz sin inflexiones. «Tus tareas para hoy son los salones del ala este y la biblioteca. Quiero los suelos brillantes, el polvo inexistente y los muebles impecables, y ni se te ocurra tocar nada de los escritorios, especialmente el del señor Valeriano en la biblioteca. ¿Entendido?» «Sí, doña Elvira», respondió Annelies, bajando la mirada. La mansión Valeriano era un laberinto de opulencia y frialdad. Mármoles importados cubrían los suelos, tapices flamencos adornaban las paredes, y arañas de cristal de Murano colgaban de techos artesonados. Cada objeto gritaba riqueza y poder, pero el ambiente era pesado, casi sofocante. Era como un museo inmenso y silencioso, donde los habitantes parecían figuras de cera moviéndose por pasillos predeterminados. Mientras limpiaba los vastos salones, Annelies aguzaba sus sentidos. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza de las sedas y al tacto de las pantallas táctiles de última generación, ahora empuñaban trapos y cepillos. El trabajo era físicamente exigente, pero su mente estaba en constante alerta. Memorizaba la distribución de las habitaciones, las posibles cámaras de seguridad, las rutinas de los otros empleados, los horarios de los miembros de la familia. Fue en la biblioteca donde tuvo su primer encuentro cercano con Ricardo Valeriano. Estaba puliendo la larga mesa de caoba cuando él entró. Sin previo aviso, Annelies sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una reacción visceral ante la presencia del hombre que sospechaba había destruido su vida. Ricardo Valeriano era tan imponente como lo recordaba del funeral. Alto, de cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás, con un rostro de facciones duras y unos ojos grises que parecían penetrar hasta el alma. Vestía un traje oscuro, hecho a medida que acentuaba su aura de poder y autoridad. No le dirigió ni una mirada a Annelies, como si fuera parte del mobiliario. Se acercó a su enorme escritorio, un caos organizado de papeles y lo que parecían ser planos arquitectónicos. Su mera presencia llenaba la estancia de una tensión palpable. Annelies continuó con su tarea, sus movimientos deliberadamente lentos y discretos, pero sus oídos estaban atentos a cualquier sonido, cualquier palabra. Él resopló con impaciencia mientras revisaba unos documentos. Luego descolgó el teléfono. «Soy yo», dijo con voz grave y autoritaria. «Quiero un informe completo sobre los últimos movimientos de las acciones de Fuon Huang Global y averigua quién está tratando de consolidar su posición en su consejo directivo. No quiero sorpresas». Hizo una pausa, escuchando. «Me da igual cómo lo consigas. Solo hazlo». El corazón de Isabela dio un vuelco. Fuon Huang Global estaba moviendo sus hilos, intentando aprovechar la vulnerabilidad de la empresa tras la muerte de su padre. La rabia la invadió, pero la reprimió con esfuerzo, concentrándose en mantener su expresión neutra. Valeriano colgó el teléfono con un golpe seco y se quedó mirando por la ventana, sus hombros tensos. Annelies aprovechó para observarlo de reojo. Vio la crueldad latente en la línea de su mandíbula, la arrogancia en su postura. Este hombre no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Durante los primeros días, Annelies se dedicó a ser la empleada modelo eficiente, silenciosa, obediente. Se ganó la aprobación tácita de doña Elvira por su diligencia y la indiferencia de la mayoría del personal,
que la veía simplemente como una más. Pero bajo esa fachada de humildad, la mente de Isabella trabajaba sin descanso, analizando cada detalle, cada conversación escuchada al pasar, cada expresión. La familia Valeriano era pequeña pero disfuncional. Además de Ricardo, estaba su esposa, Inés. Era una mujer elegante, de belleza marchita y expresión perpetuamente aburrida, que pasaba la mayor parte del tiempo de compras o en eventos sociales, tratando a los sirvientes con una mezcla de desdén y capricho. Apenas se dirigía a su marido, y cuando lo hacía, sus palabras eran frías y distantes. Parecía haber una tregua gélida entre ellos. También estaba el hijo, Leonardo, un joven de unos 25 años, arrogante y consentido, que personificaba los peores excesos de la riqueza heredada. Trataba al personal con desprecio, esperando que sus órdenes fueran cumplidas al instante, y a menudo dejaba un rastro de desorden a su paso que Annelies tenía que limpiar. Era una molestia constante, pero Isabella lo archivó como una posible fuente de información, quizás a través de su descuido o su ego inflado. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo cercano al despacho de Ricardo, escuchó voces airadas. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Se detuvo, fingiendo ajustar un cuadro en la pared. «Maston, no me importa lo que cueste. Ese proyecto tiene que ser nuestro». Era la voz de Ricardo, tensa y llena de furia. «Usaste los canales habituales. ¿Verdad nadie debe poder rastrearlo hasta nosotros?» Otra voz, más melosa y servil, respondió: «Por supuesto, don Ricardo. Todo se hizo discretamente. El accidente fue impecable. Nadie sospechará». Un escalofrío helado recorrió a Annelies. ¿Accidente? ¿Impecable? ¿Se referían a su padre? La coincidencia era demasiado grande. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Necesitaba escuchar más. Pero unos pasos se acercaron por el pasillo, y tuvo que apresurarse a continuar con su tarea. Su mente en un torbellino. Esa noche, en su minúscula habitación, Isabella apenas pudo contener la mezcla de horror y furia que la consumía. Las piezas comenzaban a encajar, formando un patrón monstruoso. La conversación que había escuchado no era una prueba concluyente, pero reforzaba sus peores sospechas hasta casi convertirlas en certeza. Los días se convirtieron en semanas. Annelies aprendió a navegar por las complejidades de la vida en la mansión Valeriano. Descubrió las alianzas y rivalidades entre el personal, los lugares donde se intercambiaban chismes, las horas en las que ciertas habitaciones estaban vacías. Se enteró de que Ricardo Valeriano tenía reuniones nocturnas secretas en su despacho, a las que solo asistían unos pocos hombres de confianza de aspecto siniestro. También notó la paranoia de Ricardo. A pesar de su poder, parecía vivir en un estado de alerta constante. Las medidas de seguridad de la mansión eran extremas, con cámaras en casi todos los rincones y guardias patrullando los terrenos. ¿A qué le temía tanto un hombre que aparentemente lo tenía todo? Un día, mientras ordenaba el vestidor de Leonardo, encontró un pequeño cuaderno de notas desechado en una papelera. Movida por un impulso, lo recogió. La mayoría eran garabatos y números de teléfono de mujeres, pero una página contenía una lista de nombres y cifras, con anotaciones crípticas al lado. Uno de los nombres le resultó vagamente familiar: un político local de segunda fila que había sido sorprendentemente elocuente en su apoyo a ciertos proyectos de Valeriano Corp que habían sido muy controvertidos por su impacto ambiental. Guardó el cuaderno con cuidado, sintiendo que podría ser una pieza más del rompecabezas. Cada pequeño detalle, por insignificante que pareciera, podría ser útil. La vida como Annelies era un ejercicio constante de autocontrol. Tenía que soportar las humillaciones, el trabajo agotador, la comida insípida, la constante amenaza de ser descubierta. Pero cada noche,
Al recordar la promesa hecha ante la tumba de su padre, encontraba nuevas fuerzas. El dolor seguía allí, una herida abierta en su alma, pero ahora estaba acompañado de una fría y metódica determinación. Observaba a Ricardo Valeriano con una intensidad oculta. Veía su crueldad con sus subordinados, su desprecio por cualquiera que considerara inferior, su obsesión por el control. Era un hombre que construía su imperio sobre el miedo y la intimidación. Y ella, Isabella Fuong An, la mujer a la que él había intentado destruir arrebatándole a su padre y ahora pretendía devorar su legado empresarial, estaba en el corazón mismo de su fortaleza, lista para encontrar la grieta que derrumbaría sus muros. La tensión en la mansión era casi palpable, una corriente subterránea de secretos y mentiras. Y Annelies estaba aprendiendo a nadar en esas aguas turbias. Las semanas se deslizaron una tras otra, convirtiéndose en un mes, luego 2. Annelies Morales se había vuelto una figura familiar, pero discreta en la mansión Valeriano. Su eficiencia era intachable, su presencia casi etérea. Limpiaba los salones suntuosos, servía en cenas formales donde la conversación era tan fría como la porcelana, y se retiraba a su humilde cuarto con los oídos llenos de fragmentos de conversaciones y los ojos cargados de imágenes que analizaba hasta la extenuación. El pequeño cuaderno de notas de Leonardo Valeriano había resultado ser una mina de información más compleja de lo que inicialmente parecía. Isabella, en las escasas horas de soledad en su habitación, había dedicado tiempo a descifrar las anotaciones, los nombres. Una vez investigados a través de los canales seguros que mantenía con el señor Park, un teléfono desechable que usaba con extrema precaución fuera de la mansión, revelaron una red de contactos que incluía no solo a políticos locales, sino también a funcionarios de urbanismo, inspectores y periodistas de poca monta. Las cifras al lado de cada nombre parecían pagos regulares. Era un sistema de sobornos y favores, una telaraña de corrupción tejida por Ricardo Valeriano para asegurar que sus negocios fluyeran sin obstáculos. Aunque no la conectaba directamente con la muerte de su padre, pintaba un cuadro aún más nítido de la catadura moral del hombre al que se enfrentaba. Annelies sabía que para obtener pruebas más directas, necesitaba acceder al despacho de Ricardo, el Santa Santorum donde sospechaba que se guardaban los secretos más oscuros. Pero la tarea era casi imposible. El despacho estaba cerrado con llave la mayor parte del tiempo, y cuando Ricardo estaba dentro, nadie se atrevía a acercarse sin ser convocado. Además, doña Elvira había intensificado su vigilancia sobre el personal de limpieza, después de un incidente menor en el que un jarrón se había roto en el ala oeste. Parecía que la paranoia de Ricardo se contagiaba. Decidió concentrarse en los eslabones más débiles de la cadena. Entre el personal de servicio, había una joven llamada Sofía, encargada de la lavandería, que era habladora y un poco ingenua. Annelies comenzó a compartir con ella parte de su magra comida durante los descansos, escuchando pacientemente sus quejas sobre el trabajo y sus sueños de una vida mejor. No preguntaba directamente, pero guiaba la conversación con sutileza. «El señor Valeriano parece estar muy ocupado últimamente», comentó Annelies un día, mientras doblaban sábanas con aroma a lavanda. «Siempre hay hombres trajeados entrando y saliendo de su despacho a altas horas de la noche». Sofía bajó la voz, aunque estaban solas. «Sí, y siempre con caras de pocos amigos. Dicen que son sus solucionadores de problemas. Una vez escuché a don Ricardo gritarle a uno de ellos por teléfono, algo sobre un paquete que no había sido entregado correctamente. Daba miedo». «¿Un paquete?», inquirió Annelies con la mayor naturalidad posible. Sofía se encogió de hombros. «¿Quién sabe? Con esta gente, cualquier cosa puede ser. Pero te digo una cosa, Annelies, es mejor no saber demasiado. Aquí las paredes oyen». Aunque la información era vaga, cada palabra era una migaja que Annelies recogía con avidez.
solucionadores de problemas. Paquete no entregado correctamente. El lenguaje era deliberadamente opaco, pero en el contexto de sus sospechas sonaba siniestro. Su oportunidad de acercarse al despacho llegó de forma inesperada. Una tarde, una tubería reventó en el baño contiguo a la oficina de Ricardo, causando una pequeña inundación. El caos se apoderó del personal. Mientras los fontaneros trabajaban y doña Elvira supervisaba con el ceño fruncido, se necesitó personal extra para limpiar el agua que se había filtrado bajo la puerta del despacho. Anneliese se ofreció voluntaria con presteza, mostrándose eficiente y dispuesta. Logró entrar al despacho junto con otros 2 empleados, bajo la atenta mirada de uno de los guardaespaldas personales de Ricardo. Un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla llamado Vargas. Mientras secaba el suelo cerca del imponente escritorio de caoba, sus ojos barrían la habitación. Estanterías repletas de libros encuadernados en piel, mapas antiguos en las paredes, y el escritorio, cubierto de documentos cuidadosamente apilados. La papelera junto al escritorio estaba casi llena, con el corazón latiéndole con fuerza. Aprovechó un momento en que Vargas estaba distraído gritando instrucciones a los fontaneros para dejar caer su trapo accidentalmente cerca de la papelera. Al agacharse para recogerlo, su mano rozó los papeles desechados y, con un movimiento rápido y disimulado, extrajo un fajo de documentos arrugados del fondo, ocultándolos bajo su delantal. Fue un riesgo enorme, pero su instinto le dijo que valía la pena. Nadie pareció notar nada. Terminó de limpiar, sus manos temblando ligeramente por la adrenalina. Esa noche, la espera hasta poder examinar su botín fue una tortura. Cuando finalmente estuvo sola en su habitación, extendió los papeles sobre su cama. Eran borradores de cartas, memorandos internos y, lo más interesante, fragmentos de lo que parecían ser informes de vigilancia. Uno de ellos describía los movimientos de un vehículo, con matrícula y horarios. La matrícula, con un nudo en la garganta. Anneliese la reconoció. Era la matrícula del coche de su padre. Los informes detallaban sus rutinas diarias durante la semana previa al accidente, sus horas de salida y llegada a la oficina, sus almuerzos, incluso una visita que había hecho a su florista favorita para comprar las orquídeas que tanto le gustaban a Isabela. Alguien lo había estado siguiendo, documentando cada uno de sus pasos, y esos informes estaban en la papelera de Ricardo Valeriano. Las lágrimas nublaron sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de rabia helada y de una dolorosa confirmación. Ya no había duda. Su padre había sido asesinado, y Ricardo Valeriano estaba detrás de ello. Los documentos no eran una confesión firmada, pero eran una prueba circunstancial poderosa, un hilo del que tirar con fuerza. Sin embargo, su pequeño triunfo se vio empañado por una creciente sensación de peligro. Al día siguiente, notó un cambio en la atmósfera de la mansión. Había más guardias de lo habitual, y Vargas, el guardaespaldas de Ricardo, la miraba con una intensidad que le erizó la piel. ¿Había sido descuidada? ¿Sospechaba algo? Doña Elvira también parecía más tensa. La llamó a su pequeña oficina esa tarde. Anneliese, comenzó, sus ojos oscuros fijos en ella. Has estado haciendo un buen trabajo, demasiado bueno. Quizás para alguien sin mucha experiencia previa en casas como esta. El corazón de Anneliese dio un vuelco. ¿Quiere decir algo con eso, doña Elvira?, preguntó, manteniendo la voz sumisa. Solo digo que el señor Valeriano valora la lealtad y la discreción por encima de todo, y no le gustan las personas demasiado curiosas. Hizo una pausa significativa. Ha habido algunos documentos delicados que se han traspapelado recientemente del despacho. Nada importante, por supuesto, simples borradores, pero ha puesto al señor de los nervios
Asegúrate de que tú y las demás se concentren en sus tareas y no metan las narices donde no las llaman. Era una advertencia clara. Ricardo sabía que algo faltaba, o al menos sospechaba que alguien podría haber visto algo. Annelies sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda, pero su rostro permaneció impasible. Por supuesto, doña Elvira, entiendo perfectamente. Solo me dedico a mi trabajo. La conversación la dejó profundamente inquieta. El cerco se estaba estrechando. Tenía que ser aún más cuidadosa, pero también sabía que el tiempo apremiaba. Ahora que Ricardo estaba alerta, podría empezar a destruir pruebas o a cubrir sus huellas con más ahínco. Decidió que era hora de contactar al señor Park y ponerlo al corriente de sus hallazgos. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, se deslizó fuera de la mansión durante el cambio de guardia, una ruta de escape que había estudiado meticulosamente. En una cabina telefónica a varias calles de distancia, marcó el número seguro. «Señor Park», dijo en voz baja cuando él respondió. «Soy yo. Tengo algo importante», le relató brevemente lo de los informes de vigilancia. Hubo un silencio en la otra línea. Luego la voz grave del señor Park. «Isabela. Annelies, esto es muy peligroso. Si Valeriano sospecha de ti...» «Lo sé», lo interrumpió ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Pero no puedo detenerme ahora. Estos informes prueban que lo estaban siguiendo. Necesito más. Necesito algo que lo conecte directamente con la orden. Enviaré a alguien de confianza para recoger esos documentos. No los guardes contigo. Es demasiado arriesgado», ordenó el señor Park. «Y por favor, ten mucho cuidado. Has despertado al tigre». Colgó el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Estaba un paso más cerca de la verdad, pero también un paso más cerca del abismo. La fachada de Annelies Morales, la humilde sirvienta, se estaba volviendo cada vez más difícil de mantener frente a la creciente presión y el peligro inminente. Ricardo Valeriano no era un hombre que perdonara fácilmente, y si descubría quién era ella realmente y lo que estaba haciendo, las consecuencias serían terribles. Pero la imagen de su padre y la promesa hecha en su tumba la impulsaban a seguir adelante, a través del miedo, hacia la justicia que tanto anhelaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el juego se volvía cada vez más letal. Los días que siguieron a la advertencia de doña Elvira se volvieron una prueba constante para los nervios de Annelies. La atmósfera en la mansión Valeriano, ya de por sí opresiva, se había cargado con una electricidad palpable. Ricardo Valeriano se mostraba más irritable que nunca. Sus órdenes eran más cortantes, y su mirada fría parecía escudriñar a cada empleado con renovada sospecha. Vargas, su sombra corpulenta, y otros hombres de seguridad uniformados y de civil, patrullaban los pasillos con una frecuencia que antes no tenían. Sus rostros inexpresivos, pero sus ojos atentos a cualquier movimiento fuera de lo común. Annelies entregó discretamente los informes de vigilancia al contacto del señor Park, un anciano florista que hacía entregas semanales a la mansión, un rostro tan habitual que pasaba desapercibido. Sentía que se había quitado un peso de encima al deshacerse de la evidencia física, pero la información seguía grabada a fuego en su memoria, alimentando su determinación. Sabía que estaba bajo la lupa. Doña Elvira la observaba con particular atención, asignándole tareas en lugares más visibles y a menudo apareciendo de improviso para supervisar su trabajo. Leonardo Valeriano, en su habitual indolencia, parecía ajeno a la tensión, pero incluso él comentó una vez, con fastidio, que papá estaba más paranoico que de costumbre. Inés Valeriano seguía flotando en su propia burbuja de indiferencia cosmética, aunque Annelies notó que sus salidas de compras se habían vuelto menos frecuentes, como si también ella sintiera el encierro invisible. El incidente que casi la desenmascara ocurrió una tarde gris.
Cuando una tormenta de verano amenazaba con estallar sobre la ciudad, Annelies había sido asignada a limpiar el estudio privado de Ricardo, una tarea que ahora se le encomendaba raramente y siempre bajo estricta supervisión indirecta. Doña Elvira solía, casualmente, pasar por el pasillo varias veces. Ese día, sin embargo, doña Elvira había sido llamada urgentemente por la señora Inés debido a un problema con un vestido para una gala benéfica. Esto dejaba a Annelies con una ventana de oportunidad extremadamente pequeña y arriesgada. Ricardo no estaba. Había salido a una reunión de emergencia. Vargas estaba apostado al final del pasillo, pero no directamente frente a la puerta del estudio, con el corazón martilleándole en el pecho. Annelies comenzó a limpiar, sus movimientos eficientes y metódicos, mientras desempolvaba una estantería repleta de objetos de arte y fotografías enmarcadas, ninguna de ellas con una sonrisa genuina. Sus ojos se posaron en una pequeña caja fuerte digital, semioculta detrás de unos libros de contabilidad de aspecto antiguo. La tentación fue inmensa. Si había un lugar donde Ricardo guardaría pruebas definitivas, sería allí. Sabía que era una locura intentarlo. No tenía la combinación, y forzarla alertaría a toda la casa. Pero no pudo evitar examinarla más de cerca, sus dedos rozando el frío metal del teclado numérico. ¿Qué combinación usaría un hombre como Ricardo? Una fecha importante, un número relacionado con su poder. Su mente de estratega, acostumbrada a analizar patrones y debilidades, comenzó a trabajar a toda velocidad. Recordó el cumpleaños de Ricardo, mencionado casualmente por Sofía. Demasiado obvio. El aniversario de Valeriano Corposible. Estaba tan absorta en sus conjeturas que no escuchó los pasos sigilosos acercándose por el pasillo alfombrado. La puerta del estudio se abrió de golpe y Ricardo Valeriano entró, su rostro como una máscara de furia contenida. Detrás de él, Vargas la miraba con fría hostilidad. El mundo de Annelies se detuvo. La habían pillado, no con las manos en la masa, pero sí demasiado cerca de algo prohibido. El pánico la atenazó por un instante, pero la disciplina férrea de Isabella Fuongan tomó el control. ¿Qué está haciendo? La voz de Ricardo era un susurro peligroso, más amenazante que un grito. Annelies se enderezó lentamente, su rostro una máscara de sumisión y sorpresa fingida. Señor Valeriano, estaba limpiando. El polvo se acumula mucho detrás de estos libros. Su voz temblaba ligeramente, lo justo para parecer una sirvienta asustada, no una mujer calculando su siguiente movimiento. Los ojos grises de Ricardo la taladraron. ¿Limpiando o curioseando? Se acercó lentamente, rodeándola como un tiburón a su presa. ¿Sabe qué les pasa a los empleados demasiado curiosos en esta casa? Annelies. No, señor, yo solo hago mi trabajo, respondió ella, manteniendo la mirada baja, pero consciente de cada uno de sus movimientos, de la tensión en los hombros de Vargas. Sabía que un movimiento en falso, una palabra equivocada, y su tapadera se desvanecería. Ricardo se detuvo frente a la caja fuerte. ¿Le interesa esto, Annelies? ¿Quizás cree que guardo aquí los ahorros para su jubilación? Su tono era sarcástico, cruel. No, señor, nunca se me ocurriría, murmuró ella. Solo estaba asegurándome de que todo estuviera impecable, como ordenó doña Elvira. Él se rió, un sonido seco y sin alegría. Doña Elvira es muy eficiente, pero a veces hasta los más eficientes pueden cometer errores al contratar personal. Se giró hacia Vargas. Registra sus bolsillos y su cuarto. Vargas se acercó. Annelies sintió una oleada de indignación, pero la reprimió. No llevaba nada incriminatorio encima. Su cuarto también estaba limpio. Cualquier nota o pensamiento lo memorizaba o lo destruía. La única prueba eran los informes que ya estaban a salvo con el señor Park.
Mientras Vargas la registraba torpemente, Ricardo no apartaba la vista de ella. Era una prueba de nervios. Buscaba una fisura en su comportamiento, una señal de engaño. Isabela recurrió a toda su experiencia en negociaciones hostiles, a su capacidad para mantener la calma bajo una presión extrema. Se concentró en parecer asustada, humillada, pero inocente. «No tiene nada, señor», informó Vargas. Tras un registro infructuoso, Ricardo frunció el ceño. «¿Y su cuarto? Puedo ir a revisarlo ahora mismo». «No», dijo Ricardo, su mirada todavía fija en Annelies. «Quiero que lo haga doña Elvira. Ella sabrá qué buscar». Se acercó un paso más a Annelies, invadiendo su espacio personal. Su aliento olía ligeramente a coñac caro y a tabaco. «Es usted nueva aquí, Annelies Morales, y ha demostrado ser muy eficiente, casi demasiado. ¿De dónde dijo que venía?» Repitió la historia que había fabricado, los nombres de sus antiguos empleadores, los detalles de su supuesta vida en provincias. Lo hizo con la misma convicción que había usado en la entrevista inicial. Ricardo escuchaba en silencio, sus ojos implacables. «Curioso», dijo finalmente, «porque he hecho algunas averiguaciones sobre esa hacienda de los Mendoza. Parece que cerró hace años, y el doctor Robles. Nadie en su pueblo recuerda a una sirvienta con su descripción trabajando para él recientemente». El corazón de Annelies se encogió. Había sido demasiado confiada. O el señor Park había subestimado la minuciosidad de Ricardo, o Ricardo tenía fuentes de información más profundas de lo que imaginaban. Estaba atrapada. Pero Isabela Fuongan no se rendía fácilmente. «Señor», dijo, su voz teñida de una desesperación creíble. «La hacienda tuvo problemas, es verdad. Por eso tuve que buscar trabajo aquí, y con el doctor Robles. Quizás no me recuerden. Éramos muchos empleados y yo era muy callada». Improvisaba, buscando cualquier explicación plausible, jugando la carta de la insignificancia. Ricardo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Quizás, o quizás usted no es quien dice ser». Se paseó por la habitación, deteniéndose a contemplar un instante la ciudad a través del ventanal. La tormenta estaba a punto de desatarse, el cielo plomizo y amenazante. «Sabe, Annelies, odio las mentiras, y odio a los traidores. Si descubro que me ha estado engañando...» Dejó la amenaza flotando en el aire. En ese momento, doña Elvira entró apresuradamente. «Don Ricardo, disculpe la interrupción. La señora Inés...» Se detuvo al ver la escena, la tensión palpable en el aire. «Elvira», la cortó Ricardo, «llévese a esta empleada y registre su habitación a fondo, cada rincón. Si encuentra algo, lo más mínimo, que no encaje, tráigamelo inmediatamente». Doña Elvira miró a Annelies con una expresión indescifrable. Luego asintió. «Sí, señor». Agarró a Annelies del brazo con más fuerza de la necesaria. «Vamos». Mientras era conducida fuera del estudio, Annelies lanzó una última mirada a Ricardo Valeriano. Él seguía de pie junto a la ventana, una silueta oscura contra el cielo tormentoso. Sus ojos se encontraron por un instante, y en los de él vio una mezcla de sospecha, crueldad y una extraña satisfacción, como si disfrutara del juego del gato y el ratón. El registro de su habitación fue humillante. Doña Elvira y Vargas revolvieron sus escasas pertenencias, abrieron el delgado colchón, inspeccionaron cada centímetro. Annelies permaneció de pie, observando en silencio, su mente trabajando a marchas forzadas. ¿Cómo salir de esta? Si Ricardo realmente había investigado sus referencias y había encontrado inconsistencias, su tiempo en la mansión estaba contado. No encontraron nada. Su tapadera, aunque resquebrajada, aún se mantenía.
Doña Elvira la despidió con una advertencia aún más severa. «Tiene suerte, muchacha. O es muy lista o muy tonta, pero ande con cuidado. El señor Valeriano no olvida fácilmente». Esa noche, la tormenta finalmente estalló con toda su furia, los truenos sacudiendo los cimientos de la mansión. Annelies yacía en su cama, pero no dormía. El miedo era un nudo frío en su estómago, pero también sentía una nueva urgencia. Había estado a punto de ser descubierta. Ricardo sospechaba activamente de ella. Ya no podía permitirse el lujo de esperar y observar. Necesitaba actuar, y rápido, antes de que él encontrara la prueba definitiva para destruirla o, peor aún, para descubrir su verdadera identidad. La confrontación en el estudio, aunque aterradora, le había enseñado algo. Ricardo Valeriano disfrutaba del poder, de la intimidación, pero también, a pesar de su astucia, podía ser arrogante. Y la arrogancia, sabía Isabela, era a menudo el talón de Aquiles de los hombres poderosos. Él la había subestimado, creyendo que una simple sirvienta no podría ser una amenaza real, incluso si mentía sobre su pasado. Esa subestimación podría ser su única ventaja. El peligro era más real que nunca. Estaba verdaderamente entre lobos, y el líder de la manada había olido su rastro, pero Isabela Fuong'an no era una oveja indefensa. Era una loba disfrazada, y estaba lista para mostrar los dientes si era necesario. Su determinación, lejos de flaquear, se había endurecido como el acero. La siguiente jugada tendría que ser audaz, decisiva. La tormenta de la noche anterior pareció haber limpiado el aire, pero en la mansión Valeriano, la atmósfera seguía siendo densa y cargada de sospechas. Annelies se movía con una cautela redoblada, cada uno de sus gestos medido, cada palabra cuidadosamente elegida. Sabía que Ricardo Valeriano la observaba, que sus esbirros la vigilaban. El más mínimo error podría ser fatal. Pero el miedo, aunque presente, ya no la paralizaba. Se había transformado en un combustible gélido que alimentaba su resolución. El tiempo de la observación pasiva había terminado. Era hora de tejer la red. Isabela Fuong'an, la estratega, la líder empresarial, resurgió con fuerza bajo el humilde uniforme de Annelies Morales. Durante las largas noches en su austera habitación, mientras el resto de la mansión dormía, su mente febril trabajaba, trazando planes, evaluando riesgos, identificando los eslabones más débiles en la armadura de Ricardo Valeriano. Los informes de vigilancia de su padre y el cuaderno de Leonardo con la lista de sobornos eran piezas cruciales, pero necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables que no solo lo implicaran en el asesinato, sino que también desmantelaran su imperio corrupto. Su primer paso fue intensificar la comunicación con el señor Park, utilizando una serie de mensajes codificados y encuentros fugaces con el anciano florista. Comenzó a pasar información más detallada y a solicitar recursos específicos. El señor Park, desde fuera, movilizaba a un pequeño pero leal equipo de antiguos empleados de confianza de Fuong'an Global, expertos en finanzas, informática y seguridad. Eran sus ojos y oídos en el mundo exterior, su ejército en la sombra. Necesito un análisis completo de todas las transacciones financieras de Valeriano Corp de los últimos 6 meses, especialmente las transferencias a cuentas offshore y cualquier pago a empresas fantasma, transmitió Isabela en uno de sus mensajes. Cruce en esa información con los nombres del cuaderno de Leonardo. Busquen patrones, conexiones, y necesito que investiguen a fondo a los solucionadores de problemas de Ricardo, especialmente a Vargas. Quiero saberlo todo sobre ellos, sus antecedentes, sus conexiones, sus debilidades. La respuesta del señor Park fue rápida y eficiente. La información comenzó a fluir, fragmentada pero reveladora.
descubrieron una compleja red de empresas tapadera utilizadas para lavar dinero y canalizar sobornos. Vargas, el leal guardaespaldas de Ricardo, tenía un pasado turbio relacionado con operaciones de intimidación y sabotaje corporativo. Mientras tanto, dentro de la mansión, Annelies se concentraba en encontrar una manera de acceder de nuevo al despacho de Ricardo, o mejor aún, a su ordenador personal y a la caja fuerte digital. La confrontación anterior la había dejado marcada, pero también le había enseñado que Ricardo, a pesar de su astucia, era propenso a la rutina y a la arrogancia. Observó sus horarios, sus hábitos, notó que todos los jueves por la tarde, Ricardo tenía una reunión fuera de la mansión que duraba exactamente 2 horas. Durante ese tiempo, Vargas solía acompañarlo, dejando la seguridad del ala del despacho ligeramente menos impenetrable. El plan comenzó a tomar forma, audaz y lleno de peligros. Implicaba neutralizar temporalmente las cámaras de seguridad del pasillo que conducía al estudio, conseguir una copia de la llave maestra que doña Elvira guardaba con celo y acceder al ordenador de Ricardo. Para esto último, el equipo del señor Park estaba desarrollando un dispositivo USB que, una vez conectado, podría copiar discretamente archivos seleccionados y, si era posible, instalar un software de monitoreo remoto. Conseguir la llave de doña Elvira era el mayor obstáculo. La jefa de servicio era una fortaleza de lealtad hacia Ricardo. Sin embargo, Isabela había notado que doña Elvira tenía una debilidad profundo, aunque raramente expresado, cariño por su sobrina pequeña, que padecía una rara enfermedad y necesitaba un tratamiento costoso. Isabela decidió arriesgarse. A través de un tercero anónimo, hizo llegar una considerable suma de dinero a la familia de la sobrina de doña Elvira, presentándola como una donación de una fundación caritativa ficticia creada por el señor Park. Esperaba que este gesto, aunque no directamente atribuible a ella, pudiera ablandar ligeramente la férrea lealtad de la mujer o, al menos, crear una distracción emocional. Paralelamente, comenzó a sembrar sutiles discordias entre el personal. Usando la información que había recopilado, alimentaba discretamente los chismes, exacerbando pequeñas rivalidades, creando un ambiente de ligera confusión y desconfianza interna que podría desviar la atención de ella. Era un juego peligroso, manipular a personas inocentes, pero se justificaba diciéndose que era un mal necesario para alcanzar un bien mayor. Un día, mientras ayudaba a Sofía en la lavandería, la joven le confió, entre lágrimas, que su hermano pequeño se había metido en serios problemas de deudas de juego y estaba siendo amenazado. Isabela sintió una punzada de compasión genuina. Vio una oportunidad, no solo de ayudar, sino también de ganar una aliada, aunque fuera involuntaria. «Sofía», le dijo en voz baja, «conozco a alguien que podría ayudar a tu hermano, pero necesitaría que me hicieras un favor muy grande a cambio, algo que requerirá mucho valor». Los ojos de Sofía se abrieron con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Qué clase de favor?» «Necesito que distraigas a doña Elvira durante unos minutos, clave un día determinado, y que consigas temporalmente algo de su llavero». Sofía palideció. «¡Estás loca! Annelies, doña Elvira me mataría. ¿Y para qué quieres sus llaves?» Isabela la miró fijamente. «Es para exponer a alguien muy poderoso que ha hecho mucho daño. Alguien que destruyó a mi familia. Si me ayudas, te prometo que tu hermano estará a salvo». No reveló su verdadera identidad, pero la intensidad de su voz y la desesperación en sus ojos convencieron a Sofía de que no se trataba de un juego. La joven, atrapada entre el miedo y la necesidad, finalmente asintió con la cabeza, temblando. El día elegido fue un jueves. Ricardo Valeriano había salido a su reunión habitual,
acompañado por Vargas. El señor Park había confirmado que el dispositivo USB estaba listo y que un equipo de respuesta estaría alerta. La donación anónima había llegado a la familia de la sobrina de doña Elvira unos días antes, y aunque la jefa de servicio no había cambiado su comportamiento exterior, Annelies había notado una nueva preocupación en sus ojos, una vulnerabilidad que antes no existía. El plan se puso en marcha con la precisión de un mecanismo de relojería. Sofía, siguiendo las instrucciones de Annelies, provocó un pequeño accidente en la cocina principal, una olla de salsa derramada aparatosamente, que requirió la atención inmediata de doña Elvira. En medio de la confusión controlada, Sofía logró sustraer el llavero del delantal de doña Elvira y pasárselo a Annelies, quien ya se dirigía hacia el ala del despacho. Las cámaras del pasillo fueron desactivadas remotamente por el equipo del señor Park durante una ventana de exactamente 10 minutos. Annelies abrió la puerta del estudio con la llave maestra, su corazón latiendo como un tambor. Una vez dentro, se dirigió directamente al ordenador de Ricardo. Conectó el dispositivo USB. Una pequeña luz parpadeó, indicando que la transferencia de datos había comenzado. Mientras esperaba, sus ojos recorrieron la habitación, buscando cualquier otra cosa de valor. Se acercó a la caja fuerte digital. No tenía tiempo para intentar adivinar combinaciones. Pero entonces, su mirada se posó en un pequeño calendario de escritorio. Marcada con un círculo rojo, estaba una fecha: el aniversario de la muerte de la primera esposa de Ricardo. Una mujer de la que se rumoreaba que había muerto en circunstancias trágicas y misteriosas muchos años atrás. Antes de su matrimonio con Inés, un escalofrío recorrió a Isabela. ¿Podría ser tan retorcido como para usar esa fecha? El dispositivo USB parpadeó con una luz verde. Datos copiados. Lo retiró rápidamente. Quedaban apenas 3 minutos antes de que las cámaras se reactivaran. Era ahora o nunca. Con manos temblorosas, tecleó los 6 dígitos de la fecha marcada en el calendario en el teclado de la caja fuerte. Un suave clic. La puerta de la caja se abrió. Dentro no había montañas de dinero ni joyas, solo unos cuantos legajos de documentos, un par de pasaportes con nombres desconocidos, pero con la fotografía de Ricardo, y un pequeño diario encuadernado en cuero negro. Tomó el diario y los legajos más sospechosos, su instinto diciéndole que estos eran los más importantes. No tenía tiempo para examinarlos allí. Salió del despacho justo cuando el tiempo se agotaba, cerrando la puerta con llave. Devolvió el llavero a una Sofía pálida y aterrorizada, quien lo colocó de nuevo en su sitio sin que doña Elvira, todavía ocupada con el desastre de la cocina, se diera cuenta. Esa noche, Isabela no durmió. El contenido del diario de Ricardo Valeriano era dinamita pura. No solo detallaba con fría precisión sus operaciones ilegales, sus sobornos, sus tácticas de intimidación, sino que también contenía entradas escalofriantes sobre la planificación de eliminar obstáculos. Había una entrada, fechada una semana antes de la muerte de su padre, que describía una reunión con especialistas para discutir la neutralización de H, refiriéndose a Tran Quoc Jung, y lo más aterrador, encontró referencias veladas a la muerte de su primera esposa, sugiriendo que no había sido un accidente. Ricardo Valeriano no era solo un hombre de negocios corrupto y el asesino de su padre, era un monstruo de múltiples capas. Isabela supo entonces que tenía todo lo que necesitaba. Las pruebas eran contundentes, devastadoras. El siguiente paso era decidir cómo y cuándo usarlas para asegurar no solo la caída de Ricardo, sino también para protegerse a sí misma y a sus aliados. Se puso en contacto con el señor Park. «Lo tengo todo», dijo, su voz vibrando con una mezcla de triunfo y tensión. «Tenemos que preparar la ofensiva final. He identificado un evento clave: la gala anual de la Fundación Valeriano, que se celebrará en 2 semanas.
Es su evento de relaciones públicas más importante del año. Asistirán políticos, empresarios, la prensa. Será el escenario perfecto para desenmascararlo. El plan era audaz: filtrar la información clave a un periodista de investigación de confianza, recomendado por el señor Park, justo antes de la gala, y preparar una revelación dramática durante el evento mismo, coordinada con las autoridades, que pudieran actuar sin ser comprometidas por la influencia de Valeriano. Sabía que se enfrentaría a un enorme riesgo personal. Una vez que Ricardo fuera expuesto, su furia sería ilimitada, pero Isabela estaba lista. Había llegado demasiado lejos para retroceder. La red estaba tendida, y la presa estaba a punto de caer en ella. El tiempo de la venganza y de la justicia estaba al alcance de su mano. Las 2 semanas previas a la gala anual de la Fundación Valeriano transcurrieron en un torbellino de actividad febril y tensión contenida para Isabela, bajo la fachada de Annelies Morales. La eficiente y silenciosa sirvienta orquestaba los últimos detalles de su complejo plan con la precisión de un general antes de la batalla decisiva. Cada noche se comunicaba con el señor Park, repasando cada contingencia, cada posible fallo. El periodista de investigación, un hombre canoso y de mirada penetrante llamado Mateo Herrera, había recibido un dossier anónimo con copias de las pruebas más contundentes, extractos del diario de Ricardo, los informes de vigilancia y un resumen de la red de sobornos detallada en el cuaderno de Leonardo y los archivos del ordenador. Herrera, conocido por su integridad y su aversión a los poderosos corruptos, había confirmado que su investigación estaba en marcha y que publicaría un artículo explosivo la misma noche de la gala. Mientras tanto, en la mansión Valeriano, los preparativos para el evento estaban en pleno apogeo. Cientos de invitaciones habían sido enviadas a la élite de la ciudad: políticos, empresarios, figuras de la alta sociedad. La mansión misma sería el escenario, sus amplios salones y jardines transformados para la ocasión en un despliegue de lujo y ostentación. Ricardo Valeriano supervisaba personalmente cada detalle, su humor mejorando visiblemente a medida que se acercaba la noche que consideraba la coronación de su influencia y generosidad filantrópica. No sospechaba la tormenta que estaba aún a punto de desatarse sobre su cabeza. Annelies, como parte del personal de servicio extra movilizado para la gala, tendría acceso a casi todas las áreas. Sería sus ojos y oídos en el terreno, lista para dar la señal al señor Park en el momento oportuno para la segunda fase del plan: una filtración de información directamente a los asistentes a través de un sistema de hackeo discreto a las pantallas de presentación y los dispositivos móviles, coordinado con la publicación del artículo de Herrera. La noche de la gala llegó, envuelta en un aire de expectación. Coches de lujo desfilaban por la entrada de la mansión, depositando a hombres con smoking y mujeres enjolladas. La música de una orquesta de cámara flotaba en el aire, mezclada con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán. Annelies, vestida con un uniforme negro más elegante de lo habitual, se movía entre los invitados, sirviendo canapés, su rostro impasible ocultando el torbellino de emociones en su interior. Observaba a Ricardo Valeriano, sonriente y afable, estrechando manos, recibiendo elogios. La hipocresía de la escena era nauseabunda. Vio a su esposa, Inés, con una sonrisa forzada, y a Leonardo, ya ligeramente ebrio, tratando de impresionar a una joven heredera. A las 9 en punto, tal como estaba previsto, mientras Ricardo se preparaba para dar su discurso principal, el teléfono de Annelies vibró discretamente en su bolsillo. Era la señal del señor Park. El artículo de Mateo Herrera acababa de publicarse online. La primera bomba había caído. Annelies respiró hondo y se dirigió a un rincón discreto. Envió un mensaje codificado: Fase 2, ahora. Casi instantáneamente,
Las grandes pantallas repartidas por los salones, que hasta ese momento mostraban imágenes idílicas de las obras de caridad de la Fundación Valeriano, parpadearon y cambiaron. En su lugar, apareció el titular del artículo de Herrera, Ricardo Valeriano, el filántropo y sus secretos oscuros. Investigación revela corrupción, sobornos y posible implicación en muertes sospechosas. Un murmullo de confusión recorrió la sala, seguido de un silencio atónito. Los invitados comenzaron a sacar sus teléfonos móviles, y en cuestión de segundos, la noticia se propagó como la pólvora. Los rostros sonrientes se transformaron en máscaras de incredulidad y horror. En el escenario, Ricardo Valeriano, que acababa de tomar el micrófono, se quedó paralizado. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de furia lívida al ver las pantallas y los rostros de sus invitados. «¿Qué demonios significa esto?», rugió, su voz amplificada por los altavoces. «Esto es un sabotaje, noticias falsas». Pero era demasiado tarde. En las pantallas comenzaron a proyectarse imágenes de los documentos páginas del diario de Ricardo, con su propia letra detallando sus crímenes, los informes de vigilancia del padre de Isabela, diagramas de la red de sobornos. La evidencia era abrumadora, proyectada para que todos la vieran. El caos estalló. Algunos invitados intentaron salir discretamente. Otros se agolpaban, señalando las pantallas, murmurando con agitación. Los hombres de seguridad de Ricardo intentaban restablecer el orden, pero estaban desbordados. Fue entonces cuando Isabela Fuongan decidió que había llegado su momento. Dejó caer la bandeja que llevaba con un golpe seco, el sonido resonando en medio del tumulto. Avanzó con paso firme hacia el escenario, su figura menuda, abriéndose paso entre la multitud atónita. La gente se apartaba instintivamente ante la intensidad de su mirada. Subió los escalones del escenario y se plantó frente a Ricardo Valeriano, quien la miraba con una mezcla de rabia y una incipiente comprensión horrorizada. «Annelies», siseó él, tú hiciste esto». Ella lo miró directamente a los ojos, y por primera vez en meses, la máscara de la humilde sirvienta se desvaneció, revelando la fuerza y la determinación de la mujer que realmente era. «Mi nombre no es Annelies Morales», dijo, su voz clara y firme, resonando en el repentino silencio que se había apoderado de la sala. Todos los ojos estaban fijos en ella. «Mi nombre es Isabela Fuong-an. Soy la hija de Tran Quoc Hung, el hombre al que usted asesinó». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ricardo Valeriano retrocedió un paso, su rostro ceniciento. La revelación de su identidad fue como un segundo golpe, tan devastador como la exposición de sus crímenes. La insignificante sirvienta que había despreciado era en realidad la heredera del hombre al que había destruido, la arquitecta de su caída. «¡Mientes!», gritó él, su voz ronca. «No tienes pruebas. Todo esto es una farsa». «¿Una farsa, señor Valeriano?», Isabela sonrió fríamente. «Tengo su diario, tengo los informes de sus matones, tengo testimonios, tengo todo lo necesario para asegurar que pase el resto de su miserable vida en prisión, no solo por el asesinato de mi padre, sino también por la muerte de su primera esposa, a quien también silenció cuando amenazó con exponerlo». Esta última acusación pareció golpear a Ricardo con la fuerza de un puñetazo físico. Se tambaleó, su arrogancia finalmente desmoronándose para revelar al monstruo, acorralado que era. «Tú», comenzó a decir, sus ojos inyectados en sangre, y dio un paso amenazante hacia ella. Vargas y otros guardaespaldas intentaron subir al escenario. Pero en ese preciso instante, las puertas principales del salón se abrieron de golpe, y un grupo de policías uniformados, liderados por un capitán de aspecto severo, entró con paso decidido. Eran los contactos del señor Park, oficiales que no estaban en la nómina de Valeriano.
Ricardo Valeriano, anunció el capitán con voz potente. Queda usted detenido por sospecha de asesinato, corrupción y una larga lista de otros delitos. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra. Los guardaespaldas de Ricardo dudaron, superados en número y sorprendidos por la intervención policial. Vargas intentó oponer resistencia, pero fue reducido rápidamente. Ricardo miró a su alrededor, desesperado, buscando una vía de escape, pero no había ninguna. Estaba atrapado. Mientras los oficiales le leían sus derechos y le ponían las esposas, sus ojos se encontraron una última vez con los de Isabela. En ellos ya no había arrogancia, solo un odio impotente y la cruda comprensión de su derrota total. Isabela lo observó en silencio, una mezcla de emociones turbulentas en su interior alivio. Tristeza por la pérdida de su padre, que ninguna venganza podría borrar por completo, y una fría satisfacción por haber cumplido su promesa. La justicia, por fin, había comenzado su curso. Los invitados observaban la escena en un silencio sepulcral, algunos con horror, otros con una apenas disimulada fascinación. La caída de un titán siempre es un espectáculo. Mateo Herrera, el periodista, tomaba notas febrilmente, su rostro iluminado por la magnitud de la historia que estaba presenciando. Doña Elvira, entre la multitud, miraba a Isabela con una expresión de shock absoluto, la comprensión de quién había sido realmente Annelies, golpeándola con toda su fuerza. Sofía, también entre el personal, lloraba en silencio, una mezcla de miedo y un extraño alivio. Cuando Ricardo Valeriano era escoltado fuera del salón, ahora su imperio en ruinas y su reputación destrozada, Isabela se permitió un instante para respirar. La tormenta había pasado, llevándose consigo las máscaras y revelando la cruda verdad. Aún quedaba un largo camino por recorrer, el proceso legal, la reconstrucción de la empresa de su padre, pero la parte más difícil, la más peligrosa, había terminado. Había entrado en la guarida del lobo y había salido victoriosa, no solo como una vengadora, sino como una portadora de justicia. La deuda de sangre había comenzado a pagarse. La caída de Ricardo Valeriano resonó como un trueno en los cimientos de la alta sociedad y el mundo empresarial. La gala, que pretendía ser una celebración de su poder, se convirtió en el escenario de su humillación pública y el inicio de su fin. En los días y semanas que siguieron, el escándalo ocupó todos los titulares. Las pruebas meticulosamente recopiladas por Isabela y valientemente publicadas por Mateo Herrera desencadenaron una avalancha de investigaciones oficiales. El proceso judicial fue largo y complejo, pero la solidez de la evidencia era innegable. El diario de Ricardo, con sus escalofriantes anotaciones, fue la pieza central, uno a uno. Sus cómplices fueron cayendo. Vargas fue condenado por su participación en múltiples actos de intimidación y por complicidad en la conspiración que llevó a la muerte de Tran Quoc Hung. Varios de los políticos y funcionarios mencionados en el cuaderno de Leonardo fueron investigados, y algunos terminaron enfrentando cargos por corrupción, sus carreras arruinadas. La red de influencia que Ricardo había tejido con tanto esmero se deshizo hilo por hilo. Leonardo Valeriano, despojado de la protección y la riqueza de su padre, se encontró perdido y enfrentando sus propias, aunque menores, investigaciones por algunos negocios turbios. La mansión Valeriano, antes un símbolo de poder, se convirtió en un mausoleo de secretos desvelados, su futuro incierto. Inés Valeriano, tras un breve escándalo, se retiró discretamente de la vida pública, buscando refugio en el extranjero, lejos del oprobio que ahora marcaba el apellido de su esposo. Doña Elvira, la jefa de servicio, enfrentó un intenso escrutinio, aunque no se encontraron pruebas de su participación directa en los crímenes de Ricardo. Su lealtad ciega
y su posible conocimiento de ciertas irregularidades la dejaron en una posición comprometida. Fue despedida de la mansión y se retiró a una vida más anónima. Quizás reflexionando sobre las consecuencias de servir a un amo sin escrúpulos. El gesto de Isabella hacia su sobrina enferma, aunque anónimo, permaneció como un extraño contrapunto en la historia de la severa mujer. Para Isabella Fuongan, el final del juicio de Ricardo Valeriano, condenado a cadena perpetua por el asesinato de su padre, múltiples cargos de corrupción y conspiración, y con una nueva investigación abierta sobre la muerte de su primera esposa, no trajo una alegría exultante, sino una profunda y solemne sensación de deber cumplido. La justicia había prevalecido. La promesa hecha ante la tumba de su padre se había materializado. Despojarse de la identidad de Annelies Morales fue como mudar una piel que, aunque necesaria para su supervivencia, le había resultado ajena y constrictora. Volver a ser Isabella Fuongan, la presidenta de Fong Huang Global, fue un proceso gradual. La empresa había resistido los embates gracias a la lealtad y competencia del señor Park y su equipo. Ahora, con su líder de vuelta, fortalecida y con una visión clara, Fong Huang Global comenzó no solo a recuperarse, sino a transformarse. Isabella implementó cambios profundos, no solo en la estrategia de negocios, sino también en la cultura corporativa. Hizo de la ética y la transparencia pilares fundamentales, recordando siempre el oscuro camino que había transitado su rival. Honró la memoria de su padre no solo manteniendo su legado, sino expandiéndolo con una nueva conciencia social y una responsabilidad empresarial que iba más allá de los meros beneficios. No olvidó a quienes la habían ayudado en su peligrosa misión. Sofía, la joven empleada de la lavandería, recibió la ayuda prometida para su hermano. Isabella le ofreció una beca para que pudiera estudiar y labrarse un futuro mejor, lejos del servicio doméstico, reconociendo el valor que había demostrado en un momento crítico. Mateo Herrera, el periodista, recibió el reconocimiento público por su valiente labor, y Fong Huang Global estableció una fundación para apoyar el periodismo de investigación independiente. El señor Park permaneció a su lado, su lealtad inquebrantable ahora teñida de una profunda admiración por la joven a la que había visto crecer y transformarse en una líder formidable. Juntos, navegaron los desafíos de reconstruir y fortalecer la empresa. Los meses se convirtieron en años. La figura de Isabella Fuongan se consolidó como una de las líderes empresariales más respetadas e influyentes, no solo por su astucia y visión para los negocios, sino también por su integridad inquebrantable y su compromiso con la justicia. El recuerdo de su padre seguía vivo en su corazón, ya no como una herida abierta que sangraba dolor y sed de venganza, sino como una fuente de inspiración y guía. El dolor de su pérdida se había suavizado con el tiempo, transformándose en una melancolía serena, la aceptación de que algunas cicatrices, aunque sanadas, permanecen como recordatorio de las batallas libradas. A menudo, en la quietud de su despacho, el mismo que una vez ocupó su padre. Isabella reflexionaba sobre el camino recorrido. Había aprendido lecciones muy duras sobre la naturaleza humana, sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón de los hombres poderosos, pero también sobre la resiliencia del espíritu, la fuerza de la lealtad y el valor indomable de aquellos que luchan por la verdad. Había descubierto en sí misma una fortaleza que no sabía que poseía, una capacidad para la estrategia y el sacrificio que la habían llevado al límite de sus fuerzas físicas y emocionales. La experiencia de haber vivido como Annelies, de haber conocido la humildad y la invisibilidad del servicio, también la había marcado profundamente, otorgándole una empatía y una comprensión de las realidades de otros mundos que pocos en su posición llegaban a conocer. Esta perspectiva enriqueció su liderazgo, haciéndola más consciente y más humana. Una tarde soleada,
Varios años después de la caída de Ricardo Valeriano, Isabella visitó la tumba de su padre. Llevaba un ramo de sus orquídeas favoritas. El cementerio estaba tranquilo, el aire lleno del canto de los pájaros. Se arrodilló y depositó las flores con suavidad. «Padre», susurró, una leve sonrisa dibujada en sus labios. «Lo hicimos. Se hizo justicia. Fuon Juan Global es más fuerte que nunca, y estamos construyendo un futuro del que, espero, te sentirías orgulloso». No hubo respuesta, solo el susurro del viento entre los árboles, pero Isabella sintió una profunda paz interior. Había cerrado el círculo, había vengado su muerte. Sí, pero más importante aún, había honrado su vida y su legado, asegurándose de que el bien pudiera surgir incluso de la más oscura de las tragedias. Al levantarse, contempló el horizonte. El sol brillaba con fuerza, un símbolo del nuevo amanecer que había llegado tras una larga y tormentosa noche. El camino por delante no estaría exento de desafíos, pero Isabella Fuongan estaba lista para enfrentarlos, con la sabiduría forjada en el fuego de la adversidad, la fuerza de un corazón que había conocido el dolor, pero no se había dejado vencer por él, y la guía del legado de su padre. Caminó hacia un futuro lleno de promesas, un futuro que ella misma, con valor y determinación, había ayudado a construir. La heredera se había convertido en leyenda, la hija vengadora en una líder visionaria, y la justicia, aunque a veces tardía, había encontrado su camino.